La aceptaron como un chiste en sí, así como lo oyes. Los estudiantes de medicina de una prestigiosa universidad votaron para admitirla solo por diversión, imaginando que sería entretenido ver qué pasaba. 2 años después, esa broma se convirtió en la primera médica de Estados Unidos. Su nombre era Elizabeth Blackwell. Y su historia es una de esas que te demuestran que a veces los actos más pequeños de rebeldía pueden cambiar el mundo para siempre. Todo comenzó en Inglaterra, en 1821. Elizabeth nació en una familia que creía en algo completamente escandaloso. Para la época, que las niñas debían recibir la misma educación que los niños, su padre, un reformista social, se aseguró de que sus hijas tuvieran tutores y aprendieran sobre historia, ciencia y literatura. Cuando la familia emigró a Estados Unidos buscando una vida mejor, llevaron consigo esas ideas revolucionarias. Pero la tragedia golpeó. Su padre murió repentinamente, dejando a la familia en una situación económica desesperada. Elizabeth, junto a su madre y sus hermanas, tuvo que encontrar una forma de sobrevivir, así que empezó a trabajar como maestra. Y era buena, muy buena. Tenía un futuro asegurado en la enseñanza. Un camino respetable, seguro, discreto, invisible. Podría haberse quedado ahí, conformándose con una vida tranquila. Pero entonces, una conversación lo cambió todo. Una amiga cercana, en su lecho de muerte, le confesó que había sufrido en silencio, durante años, una dolorosa enfermedad ginecológica. La razón: le daba demasiada vergüenza ser examinada por un médico hombre. Si hubiera podido ir a una doctora, le dijo, quizás mi sufrimiento habría sido menor. Esa frase resonó en la cabeza de Elizabeth como un trueno. De repente, lo vio con una claridad absoluta. La medicina necesitaba mujeres. No era solo una cuestión de igualdad. Era una necesidad humana. Las mujeres sufrían por no tener a quién recurrir. En ese momento, en esa habitación cargada de dolor y arrepentimiento, Elizabeth tomó una decisión que sellaría su destino. Ella sería esa doctora. Se convertiría en la primera. Pero claro, una cosa era decidirlo, y otra muy distinta era lograrlo. En el siglo XIX, la idea de una mujer estudiando medicina era, para la mayoría, absurda y hasta indecente. Las puertas se le cerraron en la cara, una y otra vez. Escribió a decenas de facultades de medicina, y la respuesta fue, siempre, la misma: no. 29 rechazos. Algunas escuelas simplemente la ignoraron. Otras se burlaron abiertamente de su solicitud. Un decano incluso le sugirió que se disfrazara de hombre para poder estudiar, porque de otra manera era imposible. Le dijeron que la medicina no era un lugar para ella, que su delicada sensibilidad femenina no podría soportar la crudeza de la anatomía y la cirugía. Cualquier otra persona se habría rendido. 29 no son suficientes para quebrar la voluntad de cualquiera, pero cuando la vocación pesa más que el miedo, cuando tienes un propósito que te quema por dentro, sigues caminando, incluso con los pies heridos y el corazón cansado. Y finalmente, después de tanto buscar, llegó una carta de la Facultad de Medicina de Ginebra, en Nueva York. Aquí es donde la historia da un giro casi cómico. El profesorado no quería admitirla, por supuesto. Les parecía una locura, pero tampoco querían asumir la responsabilidad de rechazarla y quedar como unos intolerantes. Así que tuvieron una idea brillante, o eso pensaron, en delegar la decisión en los estudiantes. Le pasaron la carta de solicitud a los 150 alumnos varones, pensando que ellos la rechazarían de inmediato, y el problema estaría resuelto. Pero los estudiantes vieron la situación de una manera muy diferente. Para ellos, era una broma perfecta. Una mujer en clase de medicina. Qué divertido sería. Se imaginaron el caos, las risas, el espectáculo. Así que, entre carcajadas y codazos, votaron unánimemente a favor de admitirla, pensando que era una farsa organizada por una escuela rival, o que, si era real, la chica
no duraría ni una semana. La broma terminó abruptamente el día que Elizabeth Blackwell entró por la puerta del aula, en noviembre de 1847, una mujer sola, de 26 años, en un anfiteatro repleto de hombres jóvenes que la miraban con incredulidad. El silencio fue total, denso. Las risas se habían congelado en sus gargantas. Luego llegaron los murmullos, las sonrisas mal disimuladas, los comentarios cargados de prejuicios. La aislaron socialmente. En la ciudad, la gente la señalaba por la calle como si fuera una criatura extraña. Algunos pacientes se negaban a recibir tratamiento si ella estaba presente en las rondas del hospital. Incluso, un profesor le pidió que no asistiera a una clase sobre anatomía reproductiva para no herir su delicada sensibilidad. Ella le respondió con una carta, argumentando que, si iba a tratar todas las partes del cuerpo, debía conocerlas todas, y asistió a la clase. Elizabeth no retrocedió ni un milímetro. Se sentó en primera fila. Cada día, abrió su cuaderno y trabajó con una disciplina feroz. Ignoró las miradas, los susurros y el ostracismo. Su concentración era absoluta. Estaba allí por una razón, y no iba a permitir que nada ni nadie la desviara de su camino. Su determinación era de acero. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Para el segundo año, aquellos que antes se reían, ahora luchaban por seguirle el ritmo. Sus apuntes eran los más completos. Sus preguntas, las más inteligentes. Los profesores, que al principio la habían tratado con condescendencia, comenzaron a reconocer su talento excepcional. Veían en ella no a una mujer que había invadido su mundo, sino a una estudiante, brillante, dedicada, y con un potencial extraordinario. Elizabeth crecía, florecía, incluso cuando todo a su alrededor intentaba aplastarla. Finalmente, llegó el día de la graduación, el 23 de enero de 1849. Elizabeth Blackwell no solo se graduó, sino que subió al escenario como la número 1 de su clase. El rector de la universidad, el Dr. Charles Lee, que inicialmente se había opuesto a su admisión, se dirigió a la multitud y dijo unas palabras que pasarían a la historia con su tesis. La señorita Blackwell nos ha demostrado que una mujer puede dominar la ciencia de la medicina con la misma capacidad que un hombre. La misma sala que la había recibido con burlas y escepticismo 2 años antes, ahora se puso de pie para darle una ovación atronadora. La broma se había convertido en un hito histórico, pero su lucha estaba lejos de terminar. Ser la primera médica era una cosa, pero poder ejercer era otra muy distinta. Ningún hospital quería contratarla. Los médicos hombres se negaban a trabajar con ella. Una vez más, se encontró con las puertas cerradas, así que, si el sistema no le daba un lugar, ella crearía el suyo propio. Decidió abrir su propia clínica en un barrio pobre de Nueva York. Al principio, los pacientes eran escasos. La gente desconfiaba, pero poco a poco, con paciencia y dedicación, se ganó el respeto de la comunidad. En 1857, junto a su hermana Emily, que había seguido sus pasos y también se había graduado en medicina, y la doctora Marie Zakerzuska, fundó el Hospital de Mujeres y Niños de Nueva York, a un espacio revolucionario atendido por mujeres, para mujeres. No era solo un hospital, era un refugio, un lugar seguro donde las mujeres podían recibir atención médica sin juicios y con empatía. Y no se detuvo ahí. Ese hospital se convirtió también en una escuela, un centro de formación para la siguiente generación de médicas. Elizabeth sabía que no bastaba con ser la primera. Tenía que asegurarse de que muchas otras pudieran seguirla. Más tarde, regresó a Inglaterra y contribuyó a crear la primera escuela de medicina para mujeres en Europa. Su legado no fue solo su propio título, sino las puertas que abrió para miles de mujeres en todo el mundo. La historia de Elizabeth Blackwell nos recuerda que el progreso rara vez es un camino recto y fácil. Está lleno de rechazos, de burlas, de puertas cerradas, pero también nos enseña que,
La perseverancia, impulsada por un propósito claro, puede derribar las barreras más altas. Aquella broma de 150 estudiantes de medicina no solo fracasó, sino que encendió una llama que sigue iluminando el camino de millones de mujeres en la ciencia y la medicina. Hoy en día, gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo.